Bloque 1. ¿Cómo mantener la salud? Al finalizar este tema, podrás explicar cómo el sistema nervioso coordina los órganos y los sistemas del cuerpo humano, y aprenderás la importancia de evitar acciones que le causen lesiones e infecciones. También argumentarás la importancia de una dieta correcta para fortalecer el funcionamiento del sistema inmunológico. Tema 1. Coordinación y defensa del cuerpo humano. El sistema nervioso. Al mismo tiempo que lees este libro, realizas otras funciones como respirar o escuchar los sonidos de tu alrededor, mientras que tu corazón bombea sangre a tu cuerpo. Quizá también tu estómago esté digiriendo algún alimento que consumiste. Todo esto lo coordina tu sistema nervioso. En la actividad de sujetar la regla, soltarla y atraparla de nuevo interviene el trabajo del sistema nervioso. Uno de sus órganos es el cerebro. Coordina estos movimientos y ordena los músculos de tu mano y de tus dedos que se abran o se cierren. Todo ocurre en un tiempo tan breve que no te das cuenta de ello. Cada integrante del equipo tarda diferente tiempo en reaccionar, como lo observaron en los resultados que obtuvieron durante la actividad. El sistema nervioso de cada integrante del equipo muestra valores diferentes de rapidez. Los movimientos para atrapar la regla dependen de la voluntad y la actitud para hacerlo. Por el contrario, los de la pupila ocurren sin que la voluntad intervenga. Nuestro organismo genera movimientos voluntarios e involuntarios, todos regidos por el sistema nervioso. Los movimientos voluntarios se controlan de manera consciente, por ejemplo, caminar, escribir y lanzar una pelota. Los movimientos involuntarios se realizan de manera inconsciente, por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración y los movimientos intestinales. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para su estudio, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo conforman los nervios que nacen del cerebro y de la médula espinal y llegan a todas las partes del cuerpo por medio de fibras nerviosas. El encéfalo se encuentra dentro del cráneo y consta de varias estructuras. Cada una realiza distintas funciones, como se indica a continuación. Cerebro. Es el órgano más grande del encéfalo. Está dividido en dos mitades o hemisferios y presenta hendiduras y pliegues que le dan el aspecto de una nuez pelada. El cerebro almacena enormes cantidades de información, realiza millones de actividades todos los días y es capaz de llevar a cabo varias acciones al mismo tiempo, como interpretar lo que ven los ojos, así como pensar y controlar los movimientos del cuerpo. Es un órgano tan complejo que no se conoce a detalle su funcionamiento completo. Tálamo. Se encuentra en el centro del encéfalo. Recibe las señales enviadas por los sentidos y las reenvía a distintas áreas del cerebro para su procesamiento. Cerebelo. Es el segundo órgano más grande del encéfalo. Su función es mantener el equilibrio y controlar los movimientos finos. Hipotálamo. Se encarga de algunas funciones corporales, como regular la temperatura y percibir las señales de sueño, hambre y sed. También es el responsable de las manifestaciones emocionales, como la amistad, el cariño y el amor. Bulbo raquídeo. Es el encargado de transmitir mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Controla funciones básicas como el latido del corazón, la digestión y la respiración. La médula espinal es la prolongación del encéfalo. Tiene forma de cordón y corre por dentro de la columna vertebral que la protege. De ella nacen los nervios periféricos que permiten movimientos voluntarios e involuntarios, sensaciones y reflejos. Has visto que los movimientos involuntarios son inconscientes y suceden tan rápido que no los notas. ¿Alguna vez al golpearte en el centro del codo o en la rodilla, tu brazo o tu pierna se movieron rápidamente? ¿Te has pinchado con una aguja en algún dedo y lo has retirado inmediatamente sin pensarlo? Lo anterior sucede mediante el acto reflejo, uno de los principales mecanismos de defensa con los que contamos, pues nos aleja del peligro sin que nos demos cuenta de manera automática. Los movimientos involuntarios, conocidos como reflejos, controlan diferentes funciones del cuerpo humano y se generan de manera automática. Ejemplo de ello es el reflejo pupilar ante la luz.
Además, son una reacción de protección ante quemaduras, machucones, pinchazos y otras sensaciones que nos alertan de peligro. ¿Qué tipo de movimientos serán la tos, la risa, el llanto y la respiración? ¿Voluntarios o involuntarios? De los 206 huesos que forman el esqueleto humano, alrededor de la mitad corresponden a los que se encuentran en las manos y en los pies. En cada mano hay 27 huesos y en cada pie 30. Todos articulados de manera que permiten hacer diferentes movimientos. La columna vertebral es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo del tronco y que va desde la cabeza hasta la cadera. Está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares, así como el sacro y el coxis. La columna vertebral es el sostén de la cabeza y la cadera sostiene la columna. Cada vértebra tiene un agujero y uno tras otro en sucesión forman el conducto raquídeo, donde se aloja la médula espinal. De esta surgen los nervios periféricos que permiten diversos movimientos, sensaciones y reflejos. Las vértebras están unidas entre sí por articulaciones, algunas de las cuales son flexibles y permiten el movimiento, como las del cuello, y otras son rígidas, como las del coxis. Algunos movimientos involuntarios son mecanismos de defensa del cuerpo humano ante situaciones que implican un riesgo. Sin embargo, aún así podemos sufrir accidentes y tener lesiones. Estas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero se manifiestan con mayor frecuencia en el aparato locomotor, en la piel o el sistema nervioso. Es importante mantener sano y en condiciones óptimas el sistema nervioso. ¿Cómo puedes prevenir lesiones al transportarte, trabajar, practicar un deporte o jugar? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para evitar lastimar tu cuerpo, especialmente el cráneo y la columna vertebral? Esto podría repercutir en tu sistema nervioso. La ciencia y sus vínculos. Siéntanse bien en sus zapatos deportivos. Durante 14 años, el Centro Médico Deportivo de Lyon, Francia, ha estado estudiando las lesiones en deportistas jóvenes y profesionales. El estudio ha establecido que el mejor método para evitar lesiones es prevenirlas. Algunos jugadores entre los 8 y los 12 años ya presentan lesiones en talones y en el cartílago de la articulación de la rodilla. Este último puede ser dañado irremediablemente si no se tienen cuidados apropiados desde niño, de los 10 a los 12 años de edad. Las caderas se pueden dañar particularmente cuando los jugadores están cansados y corren el riesgo de sufrir fracturas como resultado de caídas o colisiones. La columna vertebral se puede lesionar al recibir impactos bruscos por los movimientos del juego y no tener amortiguación en los talones. Cualquier lesión en la columna puede afectar al sistema nervioso, sobre todo si alguna vértebra se comprime o se lastima algún nervio que sale o entra de la médula espinal. De acuerdo con el estudio, los jugadores de fútbol que han jugado por más de 10 años tienen lesiones en la tibia o en el talón. Una deformidad causada por usar zapatos demasiado flexibles se conoce como pie de futbolero. Si un zapato es demasiado rígido, restringe el movimiento. Si es demasiado flexible, incrementa el riesgo de lesiones y torceduras. Un buen zapato deportivo debe diseñarse considerando algunos criterios. Debe dar soporte al pie y, en particular, a la articulación del tobillo, para evitar torceduras, inflamaciones y otros problemas. Debe proveer al deportista de una buena estabilidad. De esta manera no se resbala en la tierra mojada, ni patina en una superficie demasiado seca. Debe amortiguar los impactos, sobre todo aquellos sufridos por los jugadores de voleibol y básquetbol, quienes están constantemente saltando, lo que puede dañar su columna vertebral. Es importante evitar que se dañe tu cuerpo. Esto lo lograrás poniendo en práctica medidas adecuadas para prevenir accidentes, tales como usar el equipo necesario para practicar algún deporte, por ejemplo, casco, rodilleras, coderas y zapatos adecuados. Al transportarte, utilizar el cinturón de seguridad si vas en automóvil o seguir las indicaciones del operador del camión o autobús, además de bajar o subir cuando el transporte haya parado. Usar el pasamanos y las agarraderas para desplazarte dentro. Cruzar la calle en la esquina o en el área de peatones.
seguir las indicaciones de policías o personal de tránsito y obedecer las señales de vialidad. En los juegos, evitar acciones que comprometan tu integridad, como los movimientos bruscos que te dañen a ti o a otra persona. Evitar el uso excesivo de la fuerza y las situaciones de riesgo. Prevención de infecciones en el sistema nervioso. El sistema nervioso puede ser afectado por infecciones. Ejemplos de este tipo de infecciones son la poliomielitis y la cisticercosis, que pueden tener consecuencias graves, u otras como la hidrofobia, rabia, de consecuencias fatales, por lo que deben ser atendidas a la brevedad posible. Para evitar la poliomielitis necesitas estar vacunado. En el caso de la cisticercosis, la puedes evitar consumiendo carne en buen estado y cuidando de que quede bien cocida. En cuanto a la rabia, si convives con animales domésticos, los deben vacunar contra esta enfermedad. En caso de sufrir una mordedura, acude de inmediato a la clínica, hospital o unidad de salud más cercano. El sistema inmunológico. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa, por lesiones visibles que afectan a algunos aparatos y sistemas que regulan muchas funciones, pero también pueden dañarse por causas que no se notan a simple vista, como las enfermedades y las infecciones. Algunas enfermedades e infecciones se contraen en el medio y afectan órganos y sistemas, como el respiratorio o el digestivo. El cuerpo cuenta con un sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones. Para reforzar tal sistema se aplican las vacunas, que evitan algunas infecciones o las vuelven menos agresivas. El cuerpo humano cuenta con una primera barrera de defensa contra agentes externos. Esta barrera está constituida por piel, secreciones, vellos de la nariz y cerumen de los oídos, entre otros. Además, el sistema inmunológico es capaz de detectar y eliminar microorganismos que producen enfermedades, así como de destruir células dañinas provenientes del mismo organismo, por ejemplo, las de algún tumor. En la sangre, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, actúan como defensas del sistema inmunológico para contrarrestar al agente causante de infecciones. Reaccionan en contra de microorganismos y partículas ajenas, como los que inhalas al respirar, los que ingieres al comer, e incluso los que llegan a traspasar la barrera de tu piel cuando ésta sufre una lesión. Algunas de estas células actúan directamente eliminando partículas o microorganismos invasores. Otras producen sustancias llamadas anticuerpos, que son proteínas encargadas de contrarrestar los microorganismos y virus que pueden dañar al organismo. El sistema antígeno-anticuerpo es específico, es decir, los anticuerpos que contrarrestan un tipo de microorganismo o virus no actúan contra otro. Así, los anticuerpos para el virus del sarampión no contrarrestan el de la varicela. El proceso de defensa se activa de manera inmediata, aunque el cuerpo tarda cierto tiempo en contrarrestar los microorganismos y virus que provocan la enfermedad. Si el sistema inmunológico ya ha producido anticuerpos contra algún microorganismo o virus que causó la enfermedad, guarda memoria del suceso, y en la siguiente ocasión tardará menos en responder a la infección, ya sea impidiendo que se desarrolle o que ésta sea menos agresiva. Las vacunas se preparan mediante procesos o técnicas de laboratorio con virus y bacterias debilitados, inactivados o con partes de estos. Ser introducidos en el cuerpo, inyectados o tomados, inducen que las células de defensa produzcan anticuerpos. Generalmente se producen vacunas contra enfermedades virales como poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, paperas, influenza, hepatitis y diarrea por rotavirus. También contra algunas enfermedades bacterianas como tétanos, difteria y tosferina. Todas estas vacunas forman parte del esquema de vacunación registrado en la Cartilla Nacional de Vacunación o Cartilla Nacional de Salud. Una dieta correcta basada en el plato del bien comer y una adecuada hidratación proporcionan a tu cuerpo los nutrimentos indispensables para fortalecer tu sistema inmunológico. Las verduras y frutas aportan vitaminas y minerales. Las leguminosas y los productos de origen animal proveen proteínas y hierro. Los cereales y tubérculos, además de hierro, proporcionan energía.
La dieta debe incorporar las cantidades suficientes de estos nutrimentos y el consumo regular de agua simple potable para una adecuada hidratación. El consumo de agua simple potable ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, además de fortalecer el sistema inmunológico. ¡Un dato interesante! En la leche materna se encuentran todos los anticuerpos que posee la madre, de modo que el lactante queda protegido, mientras dura la lactancia de las enfermedades a las que ella es inmune. Estas defensas ya no están activas al terminar la lactancia, por lo que es muy importante que se vacune a los niños según lo que se estableció en el Programa Nacional de Vacunación, para que la inmunidad sea efectiva mediante las vacunas. La ciencia y sus vínculos. Algunas vacunas están elaboradas con parte de bacterias o de sus productos, como las de tétanos, difteria, tosferina y neumonía. La vacunación es uno de los recursos que más se utilizan para controlar las enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, hepatitis, rubiola, entre otras. En los años 50, muchos niños enfermaron de poliomielitis en Estados Unidos a pesar de haber sido vacunados. Esto fue consecuencia de una preparación inadecuada de la vacuna. El hecho propició un mejor conocimiento del virus y la enfermedad y el perfeccionamiento del proceso de elaboración de la vacuna. Hay enfermedades virales que en la actualidad están completamente controladas, como la viruela, que fue la primera enfermedad que se combatió mediante la vacunación y que está erradicada en todo el mundo. Por eso las autoridades sanitarias ya no producen vacunas contra ella. Para prevenir el contagio de enfermedades podemos poner en práctica, además de las vacunas, otras acciones de modo constante, tales como el aseo personal diario, el lavado frecuente de manos, sobre todo antes de comer y después de ir al baño, evitar el consumo de alimentos en lugares insalubres que no cuentan con un sistema de lavado de utensilios, alimentos y manos con agua corriente, y extremar esas precauciones cuando se convive con enfermos que padezcan infecciones. Las epidemias. Los microbios y los virus han devastado poblaciones enteras y destruido imperios a lo largo de la historia. La mezcla de la población, el mestizaje, el intercambio comercial y las guerras han sido las causas de la diseminación de las epidemias y han provocado muertes. Algunos virus presentan características especiales, y esto impide conocerlos a profundidad para poder combatirlos. La aparición de virus como el VIH desafía el conocimiento científico y tecnológico, ya que se ha demostrado que cambia constantemente. Por otro lado, se cuenta con vacunas para ciertos virus, como la usada para el virus del papiloma humano, VPH, que es el causante en algunos casos del cáncer cervicouterino. Aunque los estudios que han realizado los investigadores en las últimas décadas han propiciado un avance tecnológico para mejorar las vacunas y la protección que éstas confieren al organismo, en el caso del VIH, los cambios llamados mutaciones han hecho imposible hasta este momento elaborar una vacuna eficaz, así que en la actualidad solo se controla mediante medicamentos que prolongan sensiblemente la vida del enfermo.